Este sábado 18, la capital del Perú, Lima, cumple su 490 aniversario y por supuesto vamos a hablar de Lima en cifras con Patricio Lewis, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, que ha llegado con también unas gráficas y por supuesto datos muy importantes para analizar a nivel nacional sobre la capital. Patricio, buenos días. Hola Fátima, buenos días a todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. Como tú lo has dicho, Lima cumple 490 años y por lo tanto hay que revisar algunas cifras porque efectivamente Lima es una de las principales ciudades a nivel nacional, si no es decir la principal ciudad a nivel nacional, y esto en cierta forma contribuye y hay que ver cómo está la situación de Lima actualmente, ¿no? Sí. Y bueno, si vemos algunas cifras de cómo está la economía en la ciudad de Lima, vemos que acá el 40% del Producto Bruto Interno Nacional proviene de la capital. Esto es bueno y malo. ¿Por qué? Porque hace que todo prácticamente se concentre en la ciudad de Lima, pero también presenta la mayor cantidad de oportunidades para todos los peruanos, ¿no? Y esto se refleja en los últimos años y no ha ido decreciendo, sino ha ido incrementándose, contribuyendo casi a un 40% de la economía nacional. Entonces vamos a depender mucho de lo que Lima pueda contribuir y los efectos que tenga Lima en el territorio nacional. Asimismo también el 3.3% ha sido el crecimiento que ha tenido la ciudad de Lima en la economía de enero a septiembre de 2024. Ya. Entonces el año pasado, en el 2023, estuvimos alrededor de una recesión técnica, pero hemos crecido el año pasado a 3.3%, que todavía no es un indicador tan bueno, porque acordémonos que para poder tener un crecimiento sostenido tendría que la economía crecer por encima del 5% para poder incorporar a la masa laboral que quiere salir a buscar oportunidades y también que los proyectos puedan salir adelante y podamos crecer en estos proyectos. Claro, lo estamos comparando con el año anterior, que no fue el mejor de los años, mucho menos post-pandemia. Acordémonos que ahí tuvo varios problemas, ¿no? Conflictos sociales, el fenómeno del niño, varios proyectos, varias cosas que se juntaron que en cierta forma hicieron que el año 2023 no sea tan bueno. Pero el 2024 hubo una recuperación. Para este 2025 esperemos de que la economía pueda crecer más, esperemos de que el crecimiento venga sostenido y esto pueda ayudar a generar más puestos de trabajo. Y es justo el segundo punto, ¿no? Que el 32% de la población económicamente activa del Perú trabaja en Lima, ¿no? Entonces, esto es un dato importante. Entonces, la mayor cantidad de puestos de trabajo se encuentra acá en la ciudad de Lima. ¿Y en qué sectores? Principalmente en el sector servicios, en el sector manufactura y en el sector comercio. Pero este dato también hay que verlo que no es tampoco tan crítico. ¿Por qué? Porque el 40% de estos trabajadores se encuentran en el sector informal, ¿no? Entonces, acá tenemos que ver cómo hacemos para que esos trabajadores puedan tener los beneficios y puedan pasar hacia el sector formal. Y de ahí que viene la importancia también de analizar estas cifras de una forma más, de pronto, abierta con esas cifras, porque no, aunque haya concentración también acá de la población económicamente activa, Patricio, no significa eso que la mayor riqueza también está de pronto distribuida de forma pareja. Efectivamente, ¿no? Y acá la distribución de la riqueza podemos ver que hay zonas demasiado pobres, ¿no? Como también hay zonas en las cuales tenemos mucha riqueza y todo concentrado en una misma ciudad, ¿no? Por eso ese dato importantísimo. Al 2023 la pobreza en la ciudad de Lima era 27.9% de limeños, que es más o menos alrededor de casi 3 millones de peruanos o de limeños que se encuentran en situación de pobreza y están en la capital, ¿no? Entonces es un dato crítico. ¿Por qué? Porque esto ha ido creciendo año a año y no vemos capacidad de poder disminuirlo. Inclusive las proyecciones son que para de acá a unos años podría llegar la cifra a casi un 30%. Esta cifra es importante hacer un comentario adicional, quizá Patricio, porque incluso es mayor a la cifra de pobreza en la capital que había el año 2020, el año que hubo cuarentena y cierre por la pandemia. Este dato, nosotros hasta el 2019 teníamos una cifra que no llegaba ni siquiera al 20% de la pobreza y hemos ido incrementando a raíz de la pandemia y la inflación que tuvimos en los últimos años. La pobreza a nivel nacional ha crecido y especialmente en Lima ha ido creciendo exponencialmente. Y esto no vemos cifras que va a bajar, porque también hay otra parte que es la vulnerabilidad de la pobreza, que también está contribuyendo. Casi un 30% de la población se encuentran vulnerables a ser pobres. ¿Qué significa eso? Que si otra vez tenemos un efecto inflacionario, podríamos ver que a casi un 60% de la población caería en pobreza. Otro tema importante es la situación de los niños. ¿Por qué? Porque el 34.7% de los niños en Lima, que son menores de 3 años, tienen anemia. ¿Y esto qué
contribución puede decir económicamente, que un niño con anemia en los primeros años puede generar de menos 10% de ingresos en su vida profesional y también su capacidad cognitiva se reduce en casi un 10% con un niño que no tiene anemia. Asimismo, también tenemos que la contribución, por ejemplo, de los estudiantes en niveles satisfactorios de lectura a nivel, digamos, educación, vemos que el 43% de estudiantes solamente cumplen con el nivel satisfactorio. ¿Qué quiere decir eso? De cada 10 estudiantes, solamente 4 entienden lo que leen. Esas cifras son tan importantes. Vamos a pasar con la siguiente gráfica, pero Patricio, en este espacio que es de economía, siempre hablamos o tratamos de tratar también ese tema de la anemia cada cierto tiempo, porque la salud está directamente relacionada también con el crecimiento económico de un país. Las cifras de anemia son atroces porque cuando un niño sufre anemia y no es tratada a tiempo, estamos hablando de prácticamente la cancelación de su proyecto de vida profesional, un buen futuro y por tanto también un buen futuro para el país. Exacto, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos una calidad de vida adecuada, que está dada en el nivel de salud, en el nivel de educación, esto va a contribuir en el largo plazo a que contribuya la economía y que podamos tener un crecimiento. También, ¿qué retos enfrentamos? Principalmente que 6 de cada 10 trabajadores limeños están en la informalidad. Es un dato que habíamos hablado anteriormente. ¿Por qué? Porque estos trabajadores no cuentan con los beneficios, no cuentan con los seguros para poder satisfacer su necesidad de salud, por ejemplo, y tampoco no cuentan con un sistema, digamos, en el cual puedan ser respaldados a nivel de trabajo. También otro tema es la criminalidad. Acabamos de ver las noticias de todos los hechos de extorsión que tenemos. Y dice que 30% de los limeños han sido víctimas de algún hecho delictivo. Entonces, esta es una cifra que es bastante. De cada 10 limeños, 3 han tenido algún hecho delictivo en el último año. Y esto es perjudicial para las inversiones, porque muchas de las personas no van a querer invertir acá en la ciudad de Lima porque tienen miedo de extorsiones, tienen miedo de robos y tienen miedo de esto. El 2% de las ventas de los negocios se destina a temas de seguridad acá en la ciudad de Lima y en el Perú en general. Asimismo, también el caos vehicular, ¿no? El limeño pierde aproximadamente 7 días al año en la congestión vehicular, siendo Lima la ciudad número 2 en Latinoamérica con peor congestión vehicular en la región, digamos, de Latinoamérica. Y esto es crítico. ¿Por qué? 7 días, si multiplicamos por la vida útil de una persona, estamos hablando de casi pérdida de un año solamente en tráfico vehicular que pasan los limeños. Y una de las principales zonas, por ejemplo, es la avenida Javier Prado, donde el caos vehicular es intolerante. Ya es imposible poder avanzar en esa. Puede ser desalentador tener que informar sobre estas cifras, pero es importante que las autoridades los tengan para analizarlas y ejecutar sobre ello. Cuando hablábamos de informalidad, por ejemplo, hablábamos del perjuicio también para recibir más ingresos el Estado, los gobiernos y más, pero también hay que preguntarnos cuánto ejecutan, cómo se gestionan los recursos que ya existen y qué se hace para atraer más formalidad a nuestro país, atraer más seguridad y por tanto inversiones. Muy importante estas cifras que nos trae sobre la capital, Patricio, a punto ya de celebrar 490 aniversario. Así que te agradezco por esta información. La red Estudios para el Desarrollo también. Y, como siempre, es la información útil para todos ustedes. Gracias, Patricio. Gracias, Patricio. Muy bien. Nos vamos a la pausa. Regresamos en breve con mucho más